Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Charla de Historiadores con Nicolás Simone. Yo soy Fernando Pedrosa. Ambos somos historiadores. Cursamos juntos, después cursamos juntos en nuestros posgrados en Salamanca. Enseñamos ahora también en las mismas facultades sociales. Y la idea de este video era charlar informalmente acerca de algunas coyunturas y cuestiones vinculadas a la historia. Y bueno, hoy este video será 24 de marzo de 2026, 50 años del golpe militar, y vamos a hablar de eso. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo viste toda esta conmemoración, este día, para pensar, reflexionar sobre el tema? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, es un gusto intercambiar. Hemos intercambiado muchas veces en las aulas sobre esta cuestión. Bueno, a mí me parece que la cuestión del 24 de marzo tiene claramente dos dimensiones. Una que uno la puede ver históricamente, que qué fue lo que pasó en la dictadura, cómo comenzó, cómo se organizó, cómo gobernó, pero me parece que lo que vos me preguntás tiene más que ver con cómo se tramitó o cómo se sigue tramitando, cómo es actualmente el tema en la sociedad actual, ¿no? En la coyuntura política. El 4 de marzo tiene la característica de que es una manifestación, una conmemoración, una reunión recurrente desde el mismo momento que volvió la democracia desde 1983, que ha ido cambiando, obviamente, algunos significados, pero que para mí tiene uno muy, muy claro. Y es la idea de marcar el parteaguas, ¿no? Ha tenido mucho éxito esta construcción que se le dio a partir de la figura de la memoria, como lo que recordar aquello que pasó para no olvidarlo y no repetirlo, ¿no? Que es una manera muy recurrente que tienen los organizadores de esta marcha recurrente del 24 de marzo, que es marcar la ruptura, o aparente ruptura, que fue el 24 de marzo del 76, y este es un ejercicio que ha sido muy eficaz porque se trasladó un feriado, ingresó en los currículums escolares, forma parte de cierta, digamos, sentido común, tampoco extendido a toda la sociedad, pero es un evento muy, muy presente. Bueno, a mí me parece que ese énfasis en el 24 de marzo esconde algunas cosas. Y la principal que esconde es la continuidad que hubo entre el periodo anterior y la dictadura que comenzó el 24 de marzo. ¿Qué quiere decir la continuidad? Bueno, esto también se dice, pero no se juntan ambas cosas. La represión había empezado antes. De hecho, las organizaciones político-militares están derrotadas desde el punto de vista de su capacidad de subvertir el orden o hacer una revolución, para decirlo más coloquialmente. Para fines del año 75 están derrotadas. Nadie va a negar, ningún académico te va a decir que esto no es verdad, pero el golpe se hizo después. Sin embargo, la conmemoración o la idea esta del quiebre también tiene una explicación y tuvo que ver con la ferocidad de los acontecimientos que se conocieron después, de cómo operaron los grupos de tareas después del 24 de marzo, en su gran mayoría, cometiendo lo que nosotros identificamos como crímenes de lesa humanidad. Es decir, que por un lado es un hecho que marca el quiebre desde ese punto de vista, pero que nos pone un poco difuso la continuidad que hubo con la fase anterior, que sirve también para entender algunas de las cosas que pasaron después. Sobre todo, yo diría, la cuestión de la represión ilegal. La represión ilegal, que es a lo que se hace referencia, haciendo foco en la cuestión de la memoria, tuvo tanta potencia y sobre todo lo que se conoció durante el gobierno de Alfonsín, de lo que había sucedido, que marcó esta ruptura. Pero es un proceso que obviamente cualquier historiador va a decirte lo mismo, viene desde antes y sería interesante, bueno, vincular ambos momentos y entender cómo están más estrechamente relacionados que con la idea del quiebre, ¿no? El quiebre resuelve muchas cosas de la política actual y no explican otras cosas del pasado, digamos, ¿no? Yo te diría ahí que, a ver, 50 años me parece bastante pobre, medio siglo, quiero decir, siempre pensando el fenómeno en las mismas claves, ¿no? Y en este caso, sobre todo historiográficas. Yo te diría que voy a poner algunos en este rumbo o algunas que me interesan. La voz del 2003 cambia radicalmente lo que se piensa, cómo se expande la sociedad,
En 2003 Néstor gana con el 22% de los votos, necesita nuevas legitimidades, la gente viene de la crisis del 2001, quiere que el Estado se recomponga, y Néstor empieza ahí en su alianza con los organismos de derechos humanos, con la izquierda, todo este discurso que va vos lo dijiste, en currículum escolar, películas, sitios de la memoria, bueno, empieza un cambio en el sentido de usar este proceso para legitimar el proceso que se abre en 2003. Y segundo, también me parece interesante pensar la diferente forma en que pensamos este tema. Por ejemplo, mucha gente, nosotros lo pensamos más históricamente, quizás más fríamente. Los activistas no, los periodistas tampoco, es decir, lo puedes pensar de muchas formas, pero creo que hay un sector de la sociedad, me atrevo a decir, sectores urbanos, elite, muy influidos por la idea del kirchnerismo state of mind, no solamente, no es que sean kirchneristas, sino que esta idea del Estado presente, de la idea de la dictadura como un tema muy, muy vital, que lo han tomado como una cuestión identitaria, ¿no? Entonces hay una generación, yo digo que está entre los 35 y 45, pero también antes y después, que no puede discutir históricamente o políticamente esto porque lo tiene como una cuestión emocional identitaria que los define, ¿no? Que es yo creo que la gente que se moviliza, la gente que aún lo discute, porque no es un tema medio siglo después, no es un tema que vos digas en la agenda de la mayoría de las personas. Entonces yo pondría acá que la intervención del kirchnerismo con toda su máquina estatal, con la creación de un relato histórico que llamamos historia reciente, o sostiene o expande una disciplina, una rama de historia para sostenerse también en eso. Meten en el CONICET, crean maestrías, bueno, entonces hay toda una parafernalia. Entonces yo creo que este es lo primero. No, me parece que es mucho más valioso, más que pensar lo que pasó en el proceso, que es bastante conocido, ¿no? Aunque a veces se discute menos de Malvinas, del Mundial 78, de la economía, de la política exterior, que son temas también que están ahí adentro, o del Pacto Militar Sindical, del cierre del proceso. Todo eso se discute menos, porque el tema de derechos humanos quedó como en primera línea, tomando todo, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí es más interesante discutir cómo se discute el proceso que hacer una cronología de hechos que quizás está mucho más sabida. Entonces me parece que esta hubiese sido para mí una forma más inteligente, más sugerente de pensar todo este proceso 50 años después. Sin duda, pero sí, sin duda. Mirándolo en términos de rabiosa actualidad y poniendo el punto donde vos lo pusiste en la asunción de Néstor Kirchner en 2003, si vos te acordás, Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003, 30 años después de que asumió Cámpora, y en esa fecha se fundó la agrupación La Cámpora, identificada con aquel momento del 73 y como una especie de reivindicación histórica de ese origen en el cual ellos mismos se remontaban para construir todo este dispositivo estatal del que vos hacías mención, que va desde maestrías, feriados, currículums escolares y, no sé, el Museo de la ESMA, de todo, ¿no? Alrededor de esta idea. Efectivamente, esta operación política, genuina, si se quiere, de parte de un partido o de un sector de un partido que en ese momento estaba en disputa por el control de todo el partido, además de haber sido extraordinariamente eficaz, porque logró imponerse a un partido cuya ideología a priori no acompañaba estos principios, pero que los logró instalar y logró hacer penetrar a una expresión que lenta y de manera más pequeña, digamos, se fue expresando en los 20 años anteriores al 2003 y que consigue esto digamos, concretarse en ese momento. Pero esa es una dimensión, pero también la dimensión histórica, como consecuencia de esta operación, sobre todo de estos últimos 20 y pico de años, donde logró llegar a su clímax, digamos, derramó sobre cómo vemos el pasado. O sea que obviamente están íntimamente relacionadas. Y aparte, y si nos quedamos en la actualidad, sin ninguna duda, la marcha de hoy es porque a diferencia de otras de años anteriores, donde hubo muchos más desacuerdos, es claramente, digamos, plantear un escenario de rabiosa actualidad, que yo digo siempre en las clases, ¿no? Esto es una cuestión de un espacio político que logró, digamos, hoy oponerse al gobierno, armar en esa reunión, en esa manifestación, puntos de base sobre un acuerdo para una cuestión electoral actual, es decir, que, digamos, tiene una rabiosa actualidad, que se fundamenta en una versión, a mi modo de ver, muy estilizada sobre
el otro aspecto que venía diciendo recién sobre lo que sucedió en la dictadura y antes y después, o inmediatamente después, en el periodo transicional, en el cual hay muchísimo por decir. Cuando vos me convocaste, yo decía, bueno, ¿podemos decir cosas nuevas de la dictadura? Me puse sin hablar del tema de desaparecidos, violencia, en general de la dictadura, y hay muchísimas cosas para decir, que justamente este relato ha convalidado y ha penetrado fuertemente, no solo en el plano local, sino en el plano internacional. Alfonsín se viralizó hace poco en una entrevista de los 80 en donde una periodista española lo presionaba sobre los desaparecidos y las madres de Plaza de Mayo y demás. Es decir, hay muestras de que fue un fenómeno que escaló globalmente, incluso en su momento, y también actualmente, y bueno, han logrado tener una gran repercusión en todas las fases. Pero justamente para cerrarte esta idea, me parece que esta construcción que hoy, bueno, está haciendo algunos ruidos, ha oscurecido el acercamiento académico, algunos, no a todos, pero a una gran mayoría de académicos, acerca de cómo operó, cómo funcionó y qué efectos tuvo la dictadura. Yo creo, sobre todo por el hecho de que la ferocidad de esta represión ilegal, del terrorismo de Estado desplegado por los grupos de tareas, fue tan potente que marcó todo el campo e impidió ver más allá. Pero bueno, la tarea de los historiadores es volver para atrás y revisar algunas de estas cosas, no sobre los desaparecidos, sino sobre el proceso en sí mismo, cómo se gestó y cómo se llevó adelante. Me parece que difiere un poco, o hay muchos puntos donde todavía se puede trabajar mucho, ¿no? O revisar académicamente muchos de estos elementos. Sí, yo ahí te agregaría lo siguiente. Creo que podríamos decir que sabemos muy poco de los momentos previos al golpe, del golpe y la transición posterior. Sabemos muy poco en qué sentido. La historia como disciplina no se ha abocado a estudiar esos procesos profundamente. Posiblemente en los 80 hubo mucho más desarrollo sobre la ciencia política, la sociología, sí trabajaron, hay libros muy clásicos, pero en esto no había tanta información, no había tantos medios, no había pasado tanto tiempo. Recordamos siempre que a veces la información no cambia, lo que cambia son las preguntas que hacemos a medida que el tiempo va pasando, los intereses que tenemos, las cosas que vemos, que dejamos de ver, ¿no? Entonces, sobre el proceso, por ejemplo, me parece que, bueno, ahora que esta discusión, el otro día vi el reportaje y me compré el libro de Alejandro Bombecki sobre cómo gobierna la dictadura, y me parece una gran tarea, ¿no? El tipo, en el reportaje de esa revista Seúl, en Radio Seúl, se planta como un profesional, ¿viste? Y habla empíricamente, porque además lo que define a la construcción científica del conocimiento es que vos tenés que hablar a partir de datos, ¿no? Es decir, no puedes decir, no, me parece que fue así, pero si sumar acá, agarrás allá. No, mira, el tipo con una profesionalidad habla del tema que es llamativa, que nos llama la atención, ¿no? Porque No hay, sí, no hay, perdón. no hay, y No hay, tampoco lo hay en la transición. No lo hay en los 70. Es decir, sí, vos tenés el gran libro de Liliana Riz, de La Vuelta a Perón, y tenés alguna que otra cosa, los grandes, la generación, O'Donnell, Cavarossi, qué sé yo, todo eso que ha escrito mucho también después de los 80. Pero cuando volvió la democracia, en los 80, yo estaba más cerca del 80-90 en la facultad, los historiadores no estudiaban en los 70. Los historiadores estudiaban mitad de siglo, principio de siglo XIX, el peronismo de los 40, algunos de los 60. Es decir, los historiadores dedicándose a los 70 empieza con el kirchnerismo, básicamente, ¿no? Y empieza apoyado por el Estado y empieza destinado a crear una historiografía que sostenga retos de ataque. Entonces, por eso digo, ¿cómo fue la política de sistemas militares? Hubo me parece, Bombecki habla de esto, ¿no? ¿Cómo fue la política, por tomar alguna, si tenga de Alfonsín? ¿No? Es decir, ¿cómo fueron los partidos políticos en la dictadura? ¿Funcionaban o no funcionaban? ¿Qué pasaba con los partidos en los 70, los liderazgos, la prensa? Es decir, vamos a encontrar cosas viejas sobre esos temas, algunas muy buenas, pero que ya deben tener 30, 40 años de edad, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí que, sobre todo el Estado kirchnerista, pero yo diría que se extendió a lo que llamo el kirchnerismo state of mind, hace una operación en la cual ya sabemos todo. Sabemos todo ya lo que hay que saber. Los milicos son malos, al principio Alfonsín también, Menem también, Néstor se cambia todo, los 70 no hablamos mucho, sí, López Rega fue malo, ¿no? Hay como unas ideas muy generales que congelan lo que sabemos y todo aquel que quiere meterse
a estudiar detalladamente lo que pasó, es castigado. Si vos vieras las cosas que dicen del libro de Bonbecki, Me imagino, no lo vi, pero me imagino. es como la sanción. Vos no podés, porque yo creo que, y para terminar mi idea, en estos momentos particulares en que el proyecto kirchnerista para mí ya se terminó y está derrumbándose, aunque no quiere decir que sigan los kirchneristas, que ganen hasta que metan un presidente, pero quiere decir, ese modelo bolivariano desapareció, aferrarse a esta discusión en sus formas arquetípicas del kirchnerismo es una forma de defender lo que queda del proyecto. Entonces es como la frontera, es decir, acá no vas a pasar porque si vos me entras en esta discusión, me parece que me derrumbas del todo. Y frente a esto yo creo que el gobierno no tiene un planteo historiográfico alternativo, sino que tiene un planteo reactivo, ¿no? Es decir, esto no, esto no, esto no, esto, pero no hay todavía, porque no hay desarrollo hecho al respecto, no hay una alternativa historiográfica a la mirada kirchnerista de esa etapa, ¿no? Yo creo que la alternativa historiográfica va a venir con el trabajo de los historiadores, que los hay bastantes, digamos, por ejemplo, sobre partidos, vos mencionaste, hay historiadoras, mujeres en este caso, que han trabajado en radicalismo y peronismo, Percelo y Marcela Ferrari, trabajan sobre los 70 y los 80, como los partidos políticos, y acá viene algo que se engancha con lo anterior, tuvieron una llamativa continuidad en el funcionamiento a lo largo de la dictadura. Los partidos, esto lo hablamos en las aulas muchas veces, nosotros dos, la élite política argentina, de la de los partidos, no se fue de la Argentina. No fue exiliada y en su enorme mayoría no sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado, tuvo congelado más o menos sus lugares y cuando la dictadura se va, repone a los cargos de los partidos y a los mismos partidos que existían antes, con los mismos dirigentes y activa la ley de orgánica de partidos políticos y le devuelve un funcionamiento como si el tiempo no hubiera pasado, o mejor dicho, como que se congeló. Entonces, el trabajo de ir abordando estos temas desde el punto de vista científico se va a ir dando con trabajos como el de Gombeck y como trabajos como los de Marcela Ferrari, como Melqui Bercelo y como otros que van naturalmente, digo naturalmente en el sentido de que la historia, bueno, obviamente llega un poco tarde a estos temas y es lo que debe ser, y se van revisando y trabajando desde un punto de vista científico, porque lo que vos haces mención del post-2003, en realidad, y con la construcción de una nueva disciplina histórica como fue la memoria, cometió un error, tiene para mí un error metodológico que a la larga va a ir empujándola a un margen, digamos, ¿no? Que es la gravedad moral de lo que hizo el terrorismo de Estado, tiene un grado, voy a decirlo mal, ningún historiador que haga esto me va a suscribir, pero es lo que yo creo que en el fondo termina pasando con esta corriente, puede omitir, o sea, bueno, todas las investigaciones toman cosas y omiten otras, desde luego, pero tiene una valoración moral mucho más alta en donde entra, y es posible, esta descalificación a un trabajo como el que vos citás de Bonbecki, impecable desde el punto de vista académico, técnico y científico, que describe muchas cosas que dan por tierra, por ejemplo, a lo que ha construido digamos, el gran campo, digamos, del estudio de la memoria. Y ahí, más allá de las ponderaciones políticas, ahí hay un problema metodológico que, insisto, con el tiempo va a empujar a esto al margen, porque no se sostiene, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la cuestión de todo empezó el 24 de marzo, la ferocidad de la dictadura como si hubiera sido un bloque monolítico totalmente claro de lo que iba a ser y cómo, y un libro como el de Bonbecki te muestra que el poder para nada fue monolítico, incluso estaba muy loteado, como han hecho otros más recientemente, y me parece que ahí, bueno, nada, el tiempo acomoda las cosas en el sentido de que la historia sigue, la academia continúa y se va a ir despejando. Yo creo que se ha avanzado mucho, como decíamos, en temas de partidos políticos, también en las cuestiones de la continuidad respecto del 73. Nosotros dos somos de la generación que se acercó a la política en los 80 por edad. En los 80 no se hablaba de los 70. De alguna manera sí se hablaba, digamos, la política replicaba, por ejemplo, la universitaria en la que estábamos nosotros, replicaba el modelo organizacional de las agrupaciones de los 70. Pero el corte del 83 y el del 76 servían como una forma
de despejar todo aquello que había pasado previamente. Y desde aquel momento hubo una gran disputa que hoy pareciera olvidada, pero que claramente en aquel momento fue muy evidente, que fue la estrategia de Alfonsín sobre el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos y la estrategia, que fue la que se llevó adelante, bien y mal, con aciertos, errores o avances y retrocesos, y la estrategia de su oposición, que eran los organismos de derechos humanos y el peronismo y otros sectores alrededor, que plantearon de entrada una estrategia opuesta, diferente y condenatoria de la de Alfonsín. Hoy ese aspecto está olvidado o soslayado. Se habla del consenso de nunca más, como si hubiera habido ahí un acuerdo, y la verdad es que, por ejemplo, no lo hubo para nada. De hecho, alrededor de los testimonios recopilados por el nunca más, existe esta, no sé, no le puedo decir disputa, pero esta cuestión de la cantidad de desaparecidos. Te interrumpo un poquito y le recuerdo a los que nos están mirando que estamos con Nicolás Simone charlando un poquito de historia, de este nuevo aniversario del golpe de Estado y las implicancias que tiene tanto en la conmemoración, en la reflexión, en la historia. Y te interrumpí a propósito porque justo estabas hablando de un tema álgido que tiene que ver con los desaparecidos. Bueno, sí, decía que desde el inicio mismo de la transición, sobre cómo, bueno, cómo encaró el gobierno esta cuestión, tuvo de entrada una fuerte oposición, ¿no? Él decía antes que el consenso del que hablan hoy sobre el nunca más, la verdad que no fue un consenso y de hecho justamente el nunca más para esta construcción post-2003 de la que hablábamos antes, implicaba dos cosas. La primera era la convalidación de la teoría de los dos demonios a partir de que el juzgamiento comenzó con los dos decretos que Alfonsín pone, digamos, con el cual comienza el gobierno, por el cual manda a juicio a 9 militares y a 7 jefes de organizaciones político-militares. Y el nunca más, con su prólogo, convalidaba esta idea de las dos violencias, que fue brutalmente digamos, sufrió una oposición muy grande por parte de los organismos de derechos humanos. Esa disputa es una disputa que se siguió a lo largo del tiempo, en donde asumir los testimonios que había tomado el nunca más era asumir una posición, o es asumir una posición negacionista. Lo escuchamos hoy, lo escuchamos en aquel momento y lo escuchamos hoy también. Esa disputa no está resuelta y implica también volverse un poco hacia atrás, ¿no? Claramente ahí hay un quiebre o puntos de vista enfrentados acerca de cómo tramitar el juicio o el juzgamiento a las juntas militares, que cabezó Alfonsín de una manera, buena o mala con sus errores, y que a la cual se opusieron todos los organismos de derechos humanos y muchos partidos políticos, también el peronismo. Esa disputa no está resuelta, no hay un consenso sobre ese punto. Se le pone hoy un consenso, pero claramente no lo tiene. Ahí yo también, pensando esto que me interesa a mí, ¿no? De lo que sabemos, lo que no sabemos, vos sabés que algo se escribió. Yo digo, mira, todo lo que se escribió, en general se escribió, aún lo que está bueno, bajo que impuso el Estado kirchnerista a partir del 2003. No hubo rupturas, no hubo, es decir, el historiador que te dice, no, el conocimiento crítico, la historia, es decir, lo primero que hace el historiador es enfrentarse a la visión del poder. ¿Es cierto que esto que pasó, es lo que dice el Estado? Y eso no, me parece que no hay trabajos historiográficos que rompan este contexto. Sí, hay algunos que tensionan, algunos que tocan temáticas que no son las temáticas habituales, pero nadie se ha animado, me parece, a escribir en ese punto. De hecho, otra cosa que me llama la atención es que hay un montón de textos muy importantes que serían fuentes, es decir, son libros de autor, llamale, que no se toman en cuenta en el mundo académico. Los libros de Mejía no se comentan, los libros de Tata Joffre no se comentan, los libros de Jaunarena no se comentan, los libros... Quiero decir, a vos te puede gustar o no los protagonistas de historia, ¿no? Pero efectivamente hay un montón de material ahí para sacar información de las cosas que pasaron, cada vez hay más, porque esa gente está ya es grande, mucho, ha escrito mucho al respecto. Entonces, hay como diciendo, todo lo que no tiene que ver con la voz del Estado no va, son cómplices. Todos son cómplices, ¿no? Es decir, ese es un tema que a mí me llama la atención. Y, por ejemplo, el libro, por decirte uno, el Joffre, el que habla del camarón, de si la cámara, creo que es Volver a Matar, no sé cómo se llama ese libro. Ese es un tema que la historia ha tomado, ¿no? En la dictadura de Lanús se juzgó a los guerrilleros,
se los metió presos, y cuando llega a Cámpora los libera, ¿no? Y ese es un argumento muy importante que después los militares utilizan para decir, ¿por qué no lo juzgaron? Ni no lo juzgaron porque ya lo hicimos eso y los liberaron, ¿no? Entonces, es una discusión histórica, ¿no? A mí obviamente que no tiene que ver con una cuestión moral, pero sí tiene que ver con la historia científica, la historia académica, tiene una pretensión de veracidad. Yo estoy diciendo la verdad, yo no estuve ahí, yo no lo vi, yo no estaba, era chico, ¿no? En los 70 tenía 2 años, no estaba ahí, pero tengo forma de reconstruir lo que pasó. Ahora, si para reconstruirlo no uso los documentos, no uso los testimonios, y lo único que hice es una parte sesgada de las cosas, entonces eso ya no es historia académica o científica. No tiene ninguna pretensión de veracidad, eso es una pretensión de credibilidad en todo caso. Mira, yo quiero que me creas que puedo hacer un libro de historia del tema en base a un solo testimonio, en base a 2 testimonios, en base a la revista de una organización guerrillera o armada, como se le dice ahora. Entonces a mí parece que ahí la historia tiene que hacerse un replanteo profundo en tanto disciplina, porque la historia reciente viene a decir, bueno, mira, pasó medio siglo. Es historia reciente, es decir, ya empezamos, no, la historia reciente no tiene cronología, la historia reciente no tiene la metodología clásica, la historia reciente en realidad es una historia posmoderna, lo que usaban a Hayden White de ser posmoderno, es ¿qué le pasa al historiador? ¿Qué opina el historiador? ¿Cómo es el historiador para no ser? Entonces, flaco, vos no importás, acá lo que importa es, en todo caso, tu relación con el objeto de estudio, ¿no? Pero bueno, me parece que si algo hay que hacer a partir de ahora, se habría que hacer otros documentales, otros libros, otras investigaciones, abrir una agenda de investigación que tome el proceso 73-90, en un sentido amplio, 1973, cuando asume, incluso te diría, cuando asume la NUCE, 70, creo 71, no me acuerdo exactamente cuándo es, desde cuando asume la NUCE hasta cuando en el 90 se termina la transición. Yo creo que ese periodo de tiempo hay que empezar a analizarlo con sus continuidades y con sus fracturas, ¿no? Entonces, y creo que eso es una tarea pendiente de la que todavía queda mucho por avanzar, muchísimo. Vos sabés que una vez una colega historiadora me dijo, vos te vas a recibir de historiador cuando puedas decir algo que Alperín Tonchi ya dijo hace 30 años y lo puedas sostener. Y Alperín tiene un libro que se llama La larga agonía de la Argentina peronista, que exactamente toma eso que decís vos en términos cronológicos, ¿no? El desgaste o el derrumbe, no del peronismo, sino de la Argentina forjada por el peronismo, que comenzó para Perín entre el 69 y el 89, ¿no? Más o menos lo que decís vos. Pero a mí me parece que cada vez más, el 70, vos decías la NUSA asume en el 71, en realidad el 70 cae Onganía, un interinato de unos meses de Levingston, pero es a partir de la irrupción de las organizaciones político-militares en una gran envergadura, como fue Montoneros y el asesinato de Aramburu y también el ERP y otras, que de alguna manera quiebran el periodo, ¿no? El periodo claramente, para mí, comienza en el 70 con la violencia, porque eso produce, bueno, acción y reacción, por decirlo de alguna manera. El camarón, como decís vos, que fue el intento de la NUCE, sospecharía yo acordado con partidos políticos no violentos que empezaron a ver con mucha preocupación esta irrupción, después el fracaso de ese proyecto por la asunción de Cámpora y la amnistía, y hay toda una secuenciación. Y yendo un momentito a lo que decías vos de la falta de rigurosidad académica de la historia reciente, la verdad es que para mí, bueno, sin ninguna duda incurrieron en algo que probablemente hayan percibido como una obligación moral, poner en foco, no olvidar, recordar, construir una... Pero ellos mismos dicen que están construyendo una epistemología propia. Yo creo que ahí, si leemos los primeros libros, 2007 más o menos, que sacaron en torno de la historia reciente, ubican la historia reciente como la historia del terrorismo de Estado, y la historia contada desde los que no tuvieron voz, desde los que fueron desaparecidos y silenciados, como una reivindicación de aquellos que quedaron, digamos, silenciados por la acción represiva, dándole inicio, por ejemplo, en el 72, con lo que fue los presos que se escaparon de Trelew y el fusilamiento que recibieron muchos de ellos, y como vos decías, ellos eran presos políticos, que estaban presos, porque habían sido juzgados y se sabía dónde estaban. Yo cuando en las clases hablo de la amnistía del 73, digo, bueno, la gente pudo ir a buscar a los presos políticos a las cárceles porque estaban juzgados, tenían condena y se sabía dónde estaban. Los que vinieron después no se sabía dónde estaban. Y ahí hay muchísimo
para cortar y hay muchísimo para investigar. Me parece que lejos estamos de poder decir, sabemos lo que pasó, hay sobre todos los temas. Voy a poner solo un título. El famoso achicamiento del Estado, el desmantelamiento de la matriz estadocéntrica, por ejemplo, que hablaba Cavarossi, o el fin del empate de O'Donnell, ¿no? Del Estado de Alianzas, cuando dice, bueno, la dictadura fue tan feroz que cerró el ciclo e impuso un modelo neoliberal que achicó el Estado. Eso hay que revisarlo, que no fue para nada de esa manera. El Estado con los militares no solo no se achicó, sino que creció de externa, creció en obras, creció en intervención, mantuvo, no electos, pero mantuvo toda la estructura federal, eso lo dice Bombecki en el último libro también. Ahí hay una línea de investigación, sin ninguna duda. Bueno, ya hablamos bastante, vamos a ir cerrando esto con alguna idea corta. A mí me parece volver a pensar estos temas. Obviamente necesita apoyo institucional, las universidades, que no piensan en nada hace ya mucho tiempo igualmente, el CONICET, todas estas cosas, en realidad son la parte fundante de esta visión de la historia, es difícil pensar de dónde va a salir una visión académica novedosa. Digamos, desde qué institución podría sostener proyectos de investigación. Me parece que eso va a pasar, o sea, la renovación, la actualización académica va a pasar a partir del trabajo que los historiadores naturalmente van a ir, historiadores y otros, ¿no? Bombecki no es historiador, pero es un trabajo muy, muy sesudo en ese sentido. Sociólogos, politólogos, que empezaron a ir con herramientas actuales hacia atrás para ver temas del pasado. Probablemente institucionalmente no se pueda tener, digamos, una línea tan clara como fue la del kirchnerismo después del 2003, pero es lo que van a ir pudiendo hacer o queriendo hacer los investigadores cuando elijan trabajar algunos de estos temas y se animen a ir contra ciertos sentidos comunes instalados desde todo este aparato estatal. Para mí va a pasar. Yo creo que es algo que naturalmente va a suceder porque tenemos buena investigación en Argentina y gente seria. Digamos, todos tenemos ideología, pero todos, o una gran, no sé si mayoría, pero una buena cantidad de gente lo hace sesudamente y académicamente, y creo que eso va a traer grandes resultados. Probablemente a esa gente le traiga algunos problemas, cada vez menos también, no sé, no, me parece que va a ir Bueno, pasando. al final viste que eso que decía la historia tradicional, que hay que dejar pasar 50 años para hablar Un poco de razón del tema, tenía. un poco de razón tenía, sí, así es. Bueno, Nico, Total. gracias y nos vemos. No, a vos. Chau, chau. Dale, chau, chau.